En el año 1966, el Concello de A Coruña dedicó esta calle a Archer Milton Huntington, un filántropo norteamericano. Al otro lado de este océano Atlántico, Archer Milton Huntington fundó en el año 1904 un museo español que tenía como objetivo acoger muestras del arte y de la cultura hispánica. Este museo es la Hispanic Society of America, una institución que aún hoy en día sigue siendo un referente en cuanto a los estudios hispánicos en los Estados Unidos. Con el objetivo de añadir obras y estudios a sus archivos, la Hispanic Society organizó diversas expediciones en las que se recogían, a través de estudios de campo, ejemplos de la cultura y las tradiciones de estos pueblos hispánicos. A principios de los años 20 del pasado siglo, una de esas expediciones de investigación fue el comienzo de un viaje que llevaría a una muchacha de Cottonwood State Farm, del estado de Nebraska, hasta Galicia. Un viaje que daría como resultado una de las mayores y mejores colecciones fotográficas de Galicia. Una Galicia que ya no existe. ¿O sí? Eso será lo que descubriremos siguiendo los pasos de esta muchacha de Nebraska. Conocí la obra de Ruth Matilda Anderson a través de las exposiciones que la antigua Fundación Caixa Galicia le dedicó en 2 ocasiones. Desde entonces, pensé en lo interesante que sería repetir este viaje hoy en día, visitando los lugares en los que ella estuvo y con sus fotografías como guía. Quiero conocer más datos sobre el trabajo de Ruth. Por eso, voy a visitar a algunas personas que conocen bien su obra y cómo era la vida en Galicia en aquellos momentos. En primer lugar, me acercaré a hablar con María Vázquez, que es profesora de la Escuela Superior de Arte y Diseño Ramón Falcón, de Lugo. Ela estudiou para mestra, pero decidiu que o que quería facer era fotografía e marchou a Nova York a estudiar con un dos fotógrafos máis importantes daquela época, que foi Clarence White. Entón, o seu pai, Alfred, que tamén era fotógrafo, veu, eu penso que nun doble papel. Primeiro como acompañante, porque non sabían moi ben o que podían atopar aquí. Galicia tivo que ser un auténtico shock para ela e para os seus acompañantes. Ela chegou a Vigo, na zona costeira de Galicia, tanto Vigo como a Coruña eran cidades máis ou menos modernas, pero o interior de Galicia era como outro planeta. E pola outra banda, cando os galegos que vivían aquí veron a 2 americanos que non falaban español, o pai e a filla, que ademais non só eran americanos, eran de ascendencia nórdica, co cal eran moi altos e moi fortes. Supoño que pensarían que eran unha especie de xigantes estranos que ademais iban cargados cas cámaras, cos trípodes, montaban un tenderete en calquera sitio, tanto para facer as fotos como nos lugares onde se aloxaban para guardar as fotografías, para facer o revelado, porque facían o revelado moitas veces o mesmo día. Bueno, Huntington tiña as cousas moi claras con respecto ao que era a fotografía que quería para a Hispanic Society, que consideraba que a esencia das sociedades estaba contida nas súas actividades máis cotiás. Realmente buscaba a información, pero non necesariamente un realismo xornalístico, que é o que podemos entender hoxe por reportaxe. Os aspectos que máis lle interesaban eran, sobre todo, aqueles que estaban relacionados co chamado ciclo da vida, é dicir, co nacemento, cos ritos de iniciación, cas relaciones sociais e despois ca morte.
Ese Lugo de principios do século XX era un Lugo que penso que debía de parecer máis unha acumulación de casas con fincas ao redor, daba máis a sensación de ser unha vila moi grande que non unha cidade. Pero, por exemplo, tamén, mira, aquí en esta tamén está unha vendedora de cerámica cos seus cacharros. Por exemplo, nesta fotografía temos a documentación de como se fixo a fotografía, porque hai unha fotografía feita por Alfred Anderson no que se ve a Ruth sacando esta mesma imaxe. Co cal, o traballo do pai neste caso é de documentalista do propio traballo da filla. Ahora voy a ir a Vigo para comenzar mi viaje en el mismo lugar donde Ruth comenzó el suyo. Vigo, en los años 20, era una ciudad que bullía y crecía bajo una incipiente industrialización. El 13 de agosto de 1924, dos pasajeros norteamericanos desembarcaron del SS Roussillon en el puerto de Vigo. Hubo problemas a la hora de presentar los equipajes en la aduana. Los norteamericanos traían muchas cajas con equipo fotográfico y nadie sabía cómo grabarlas. Después de disputas confusas, los agentes llamaron a su superior, quien solventó el problema aplicando los impuestos en función del peso del equipaje. De este modo, Ruth Matilda Anderson y su padre Alfred dieron comienzo a un extraordinario viaje por Galicia. Es difícil hacerse hoy en día una idea de cómo era la fotografía de los años 20, y más aún en Galicia. Voy al encuentro de Manuel Sendón, profesor de fotografía de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra e investigador sobre la fotografía en Galicia. Bueno, ela chega aquí en agosto do ano 24 a este mismo porto, ben diferente a como é hoxe en día, e veu acompañada do seu pai. E a partir de aquí despois empezaron unha longa viaxe por toda Galicia, por diferentes povos, aldeas, e botaron un ano hasta que volveron outra vez para América. Elas se movían de moitas formas, se movían na primeira expedición en autobús, en tren, ás veces en cabalo, outras veces en barco, outras veces andando, e entón, contratando a señoras que portaban na cabeza todas estas maletas con todo esos equipaxes, e outras veces iban nun cabalo solo cargando co aparello. Interésalle moito o campesiñado, interésalle moito como se traballa o campo, interésalle moito todo o traballo dos oficios, cualquier tipo de oficio que pode estar presente na sociedade rural. Non hai ningún arquivo histórico que reflita tan ben todos os oficios e toda a vida no campo. O diario do pai, da primeira viaxe, é moi interesante porque nos achega a experiencia humana que supuso esa viaxe de un ano por toda Galicia. Hai que pensar que era unha Galicia moi diferente a hoxe en día, con unhas comunicacións moi complicadas, e eles non tiñan un medio de comunicación propio. Nos diarios do pai fai referencia ao brutal que é o traballo que desenvolven as mulleres. E hai moitísimas fotografías, chaman a atención dunha forma moi especial as fotografías das mulleres cargando na cabeza cosas do máis variadas. Precisamente na Costa da Morte hai unha anécdota curiosa que é o seu encontro con Ramón Camaño, do cal ti nos podes falar, porque creo que fuches parte importante nese... Bueno, no ano 1989, cando Xosé Luis Suárez Canal e eu empezábamos a colección álbum do Centro de Estudios Fotográficos, o primeiro número estivo dedicado a Ramón Camaño. Entón, cando estaba escribindo o texto, busquei algún lugar para contextualizar a sociedade de Muxía, a sociedade de Camaño nos anos 20. Entón, inmediatamente, cando abro o libro de Ruth Matilda Anderson de as provincias da Coruña e Pontevedra, que editou posteriormente no ano 39, tópome na anécdota de que ela, ao chegar a Muxía, se topou a un rapaz que quería ser fotógrafo coa súa cámara, e, este fotógrafo lle regalou unha serie de fotografías a Ruth Matilda, e ela despois correspondeu mandándolle un retrato del.
Son moi interesantes nesto tamén o diario do pai, porque describe todas as vicisitudes que foron pasando durante ese tempo. No caso concreto, por exemplo, de Vigo, o cónsul lles presta un espazo, porque ele era aficionado á fotografía, e entonces aí el se sinte encantado porque poden traballar ben. En outros casos, traballaban no cuarto de baño dos hoteles ou das fondas para ir revelando o material. No debió ser fácil transportar todo ese material a través de una Galicia donde las comunicaciones eran muy complicadas. Llegar a Vigo era llegar a una gran ciudad, pero a partir de ahí el viaje tuvo que ser épico. Actualmente, podríamos repetir el viaje que hizo Ruth en pocos días. El encargo que Archideme Huntington hizo a Ruth era documentar la forma de vida en Galicia, haciendo hincapié en el ciclo de la vida, o sea, la iniciación, la madurez y la muerte. Aquí en Tui hizo como unas 150 fotografías, muchas de ellas de carácter religioso. Tui fue uno de los lugares de Galicia donde Ruth pudo hacer fotografías. Las ceremonias religiosas tenían una gran importancia en la villa y, coincidiendo con su estancia allí, se celebraron las fiestas del milenario de San Pai. Ruth y Alfred pudieron ser testigos de la importancia de la Iglesia y de su poder espiritual, reflejado en el fervor de la población, pero también del terrenal, ejemplificado en la finca del obispo, hoy en día convertida en una urbanización. Tui era una villa pequeña, pero su condición de sede episcopal hizo que ambos no vieran hasta el momento mucho de la Galicia rural, hasta adentrarse un poco más en la provincia de Pontevedra. Los tipos de vivienda era uno de los motivos que debía documentar Ruth en su viaje. Galicia ofrecía a Ruth la posibilidad de encontrar una gran variedad de tipología de vivienda, las de la costa, de pueblos marineros como este de Combarro, y las del interior, tan diferentes. Esa Galicia que vio Ruth semeja al mismo tiempo tan lejana y tan cercana a la que vivimos. Seguimos siendo un pueblo muy vinculado con la tierra. En algunas zonas, la ganadería sigue siendo la principal fuente de riqueza. Los intercambios comerciales era también uno de los temas que tenía encomendados Ruth para su documentación. En los mercados se podía encontrar gentes de diferente extracción social y además era un claro ejemplo de cuál era la base económica del país, como este mercado que aún se mantiene a pesar de la dura competencia de las superficies comerciales. Ahora voy a ir a Santiago, porque quedé con el periodista e historiador Miguel Anxo Seixas. Él fue el comisario de la exposición Una mirada de antano, que la Fundación Caixa Galicia dedicó en el 2009 al trabajo de Ruth. Era unha das ascendentes nórdicos que se establece ali, pero que digamos que Huntington, que é un multimillonario que estivera antes en Galicia para ver como era España, que era un enamorado de España, pois encárgalle a unha muller que xa estudiara algo de fotografía, que tiña unha especial sensibilidade e ao mellor tamén eran máis ousadas e máis valentes, e mandounos aquí a terra dos galegos para que captaran as esencias de Galicia antes de que se apareceran. Os viaxeiros que veñen a Galicia, que hai unha tradición de viaxeiros desde o Camiño de Santiago, pero que entran en decadencia, sobre todo os ingleses que pasan algúns por aquí, que son os que empezan a facer guías en inglés sobre Galicia, de viaxes, inda que sempre teñen o problema de que non coñecen a lingua, polo cal as visións que dan de Galicia a veces non son moi boas. Ruth tomou o seu traballo de forma moi concienzuda, ¿no? Porque se implicou bastante, tratou de aprender incluso non só o castellano, sino o galego. Porque ele era consciente de que cando chegas a un país, o primeiro que tens que facer é intentar entender a xente. Entón, ele di, eu vexo un montón de cosas que non sei interpretar. Ele ve unha serie de costumes, ve unha serie de tradicións que ten que interpretar. Porque ela chega a un país onde necesita unhas pautas para que lle diga o importante deste país é isto. Entón, o que fai é asesorarse. Entón, é unha muller moi concienciada, claro. É consciente de que hai unha Galicia que se está perdendo. Entón, fai case un labor etnográfico moi parecido ao que fai o Seminario de Estudos Galegos, que é rescatar esa Galicia que se vai perder. Sempre nos dá unha imaxe dunha Galicia máis arcaica, máis tradicionalista,
e ela escapalle as cidades, escapalle a modernidade, escapalle ao teléfono, escapalle aos coches, é dicir, o que vai buscar é o carro de bois. Para facer esta exposición, que inconvenientes tivestes? Ela ten unha colección inmensa, 6.000 e pico de fotografías, pero o que se trataba iso é dicir, vamos equilibrar e que se vexa a Galicia rural, pero tamén se vexa a Galicia mariñeira, que se vexan as tradicións, pero que tamén salgan outras partes da cultura galega. Entón, o que eu intentei é facer un relato. Das fotos, coméntanos algunha das fotos que fixo concretamente aquí en Santiago. Bueno, en Santiago de Compostela a min sorpréndeme moito unha en que está nun hotel, que era un hotel importante e bonito, que se chamaba Hotel Suizo, que está na Rúa Cardenal Pallá, que agora abre un novo restaurante, onde se ve ese esforzo da muller, porque está o pai colgando os negativos nunhas pinzas, porque ten que colgar os negativos para revelalos e a ver se lle salen ben ou non. Entón, eu creo que esa foto é moi bonita porque indica todo ese esforzo que hai detrás dun fotógrafo. É dicir, todas as maquinarias, as máquinas que se lle avarían, a veces ten que falar coa Coruña para que lle manden as pezas que se lle estropearon, e todo ese esforzo que indican e todo ese amor que hai que poñer para facer unha fotografía. Esa parece unha foto moi bonita. Nuestra cubeta de revelado ya funciona perfectamente. El sábado por la noche revelamos 50 fotos que colgamos a secar en una cuerda, que iba de un extremo al otro de mi habitación. Parece lo más normal tenerlas ahí, es casi tan grande como la colada que hago en casa. Si por lo menos tuviéramos agua durante todo el día, podríamos revelar en días de lluvia. No tenemos agua caliente, pero conseguimos que la criada nos trajese un cubo grande de agua, casi tan grande como una bañera, y que podemos utilizar en cualquier momento. En Santiago, Ruth hizo muchas fotografías de los monumentos de la catedral. Gracias a los diarios que su padre llevó durante todo el viaje, podemos reconstruir su sistema de trabajo con bastante exactitud. Nos reservamos un trabajo especial por la tarde. Fotografiar 4 sepulcros de obispos con sus correspondientes estatuas yacentes en la parte superior. No fue fácil, pero tuvimos la suerte de encontrar 2 escaleras de 14 pies que, unidos por los extremos, se mantienen formando una A. Aprovechando que estoy en Santiago, voy a visitar al historiador Ramón Villares, que fue rector de la Universidad de Santiago de Compostela y que ahora preside el Consello da Cultura Galega. Él podrá situarnos en la Galicia de los años 20, esa que encontró Ruth en su viaje. Ela veo con as ideas prefixadas, propias dunha sociedade relativamente, distinta da galega, desde logo, viña de Norteamérica, e, por tanto, foi moi importante desde o punto de vista de introducir Galicia no contexto internacional. Ese todo. Ela traía unhas ideas, reproduce técnicamente, representa técnicamente dunha forma belísima o que era a xente, os encuadres, os lugares, as paisaxes daquela época, e isto xa é unha aportación extraordinaria para a cultura galega. Alfred, o padre que acompañou a Ruth, non sei onde está na súa primeira viaxe, comenta en algúns casos, fala sobre as comunicacións, os problemas que tiña co transporte. Naquela altura, Galicia tiña un pequeno déficit de comunicacións, sobre todo ferroviarias. A principios dos anos 20 era difícil, pero existían carreteras. Coruña e Vigo facíase hasta Santiago nunha dilixencia e logo, desde aquí a Vigo, podías ir en tren, non? Dá a sensación de que tampouco trata moito o mundo da emigración, non? Quizás a mirada sea un pouco indirecta a través de que retrata moitas mulleres, que podemos decir que o home o que marcha e a muller, e o mismo pasa co mundo do mar, non? Ela non tiña unha conciencia moi clara de emigración porque, por outra parte, Galicia non tiña ninguna presencia na emigración americana, pero indirectamente sí que está presente. A propia observación das mulleres é moi pertinente, porque o modelo migratorio galego e norte portugués, a diferencia do inglés, e sobre todo do irlandés, privilexia moito a migración masculina. É dicir, que é a muller a que queda ao cargo da pequena labranza, da casa, dos eidos, e o home que vai a traballar, que despois
teóricamente retorna ou ben para levar a muller ou ben para instalarse de novo e mellorar a súa propia posición. Porque, ademais, nos anos 20, a emigración era algo tan presente en Galicia que era imposible non coñecela, non darse conta dela. Como estaba estruturada a sociedade? Que diferencias pode haber coa sociedade de hoxe? Diferencias moitas porque naquela altura o que se estaba era transformando unha sociedade tradicional noutro estadio que, sin deixar de ser tradicional, se incorporaba un pouco ao mercado, ao mundo dos negocios e ao capitalismo e a economía capitalista. Pero era ainda unha sociedade profundamente agraria, pero unha agricultura non necesariamente atrasada, unha agricultura adaptada. Por tanto, era unha sociedade que ainda tiña moita dependencia da produción agraria, da produción primaria, é dicir, agraria, pesqueira, e mesmo empezou a forestal, é pouco urbanizada aínda, é dicir, que moita poboación estaba no campo, pero eso non quere dicir que fose, que anduveran, en fin, con taparrabos, non? El viaje de Ruth y Alfred continuó por lugares cada vez más alejados de la civilización. Poco a poco pudieron reflejar aquellos temas que la Hispanic Society pidiera a Ruth que documentase. En la villa de Noia, que es la antesala de A Costa da Morte, Ruth fue testigo de que muchos trabajos que exigían gran esfuerzo físico eran llevados a cabo por mujeres. Cada villa que visitaba le daba a Ruth la posibilidad de documentar todos los aspectos de su visión fotográfica. En Muros tuvo la oportunidad de plasmar en sus imágenes la rotunda arquitectura popular de sus calles, pero también lo mucho que la muerte formaba parte de la vida de los gallegos. Los aspectos de la investigación antropológica de la Hispanic Society se basaban en aquellos que son invariables en el comportamiento humano y que ayudan a conformar las sociedades desde la antigüedad. Adentrarse en Galicia era darse cuenta de que aquella era una tierra sin una estructura de comunicación mínimamente desarrollada. Ruth y Alfred se vieron obligados a utilizar los mismos medios de transporte que los habitantes de los lugares por los que pasaban. Las carencias eran evidentes a poco que se observase. Las condiciones de vida de la parte más débil de la sociedad quedan constatadas en muchas de las fotografías de Ruth, como es el caso de esta de las dos señoras que les llevan el equipaje. En ella vemos como, a pesar de la dureza del camino, van descalzas. Estoy en Opindo, a donde Ruth debió de tener algunas dificultades para llegar, a juzgar por los comentarios que hizo en una de sus fotografías. Dice así: a Opindo se puede llegar por mar, pero 1 millar de pies de agua los separan de la carretera a Corcubión. Y del otro lado, a Muros, se puede llegar solo a pie o montando un caballo. Fuimos los primeros americanos en llegar a Opindo, cuando menos desde el Neolítico, y el extraño espectáculo de una mujer haciendo fotografías les dio material suficiente a los habitantes para el recuerdo y la especulación hasta la próxima invasión. Este comentario de Ruth nos da una idea de las grandes dificultades que había en aquel entonces para moverse por Galicia, sobre todo por esta zona de A Costa da Morte. El paisaje de A Costa da Morte impresionó por su dureza y por su belleza a Ruth y a Alfred. Es uno de los lugares a los que el visitante tiene que acercarse para comprender cómo es Galicia y cómo son sus gentes. Y el cabo Fisterra, al que los romanos bautizaron así porque creían que era el fin del mundo. Alfred dejó escrito en su diario: el paseo hasta el cabo Fisterra fue uno de esos memorables. Y el aire era lo suficientemente frío para espabilarnos. Partiendo del pueblo de Finisterre, que está al nivel del mar, los 2 kilómetros hasta el faro se convirtieron en un magnífico paisaje de rocas y océano a medida que el camino avanzaba.
Uno de los aspectos más destacables de la obra de Ruth Matilda Anderson fue la documentación del trabajo femenino en Galicia. Las fotografías de Ruth muestran a mujeres realizando multitud de trabajos. Estos, tradicionalmente, eran hechos por hombres, pero en las poblaciones en las que ellos trabajaban, mayoritariamente en la mar o estaban emigrados, las mujeres debían hacerse cargo de ejecutarlos. Por lo que llevo visto, la vida de las mujeres es difícil en España, con excepción de las que están en una situación cómoda. Las mujeres hacen la mayor parte del trabajo duro, como descargar la madera, llevar carbón, etcétera, etcétera. Un día vi a una mujer pequeña, que no parecía pesar más de 100 libras, llevar 2 tablas de madera muy pesadas. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Esta es la Asociación de Palilleiras de aquí de Muxía, ¿no? De Muxía. De Muxía. Como son moitas... Somos unas 40. Sí. E aquí enseñan a palillar eso? Nos enseñamos aos que queren aprender. No todos los trabajos realizados por mujeres exigían un esfuerzo físico. Las labores artesanas, como la realización de encajes de bolillos, de intrincados diseños, era y sigue siendo una de las señas de identidad de esta zona de Galicia. La zona de a Costa da Morte fue un gran descubrimiento para Ruth y para Alfred. Descubrieron una zona aislada y con unas condiciones muy duras, pero al mismo tiempo llena de vida. La zona de a Costa da Morte fue un gran descubrimiento para Ruth y para Alfred. Descubrieron una zona aislada, con unas condiciones muy duras, pero al mismo tiempo llena de vida. Y se dieron de cuenta que era una tierra, mucha relación con su tierra, con América, ya que casi todas las familias de la zona tenían algún miembro al otro lado del océano. Esta mañana estábamos en las rocas donde se supone que Santiago desembarcó. Hacía frío y mucho viento, y no nos atrevimos a soltar la cámara ni un segundo. Nunca antes en este viaje nos había tocado trabajar en condiciones tan duras. Estoy delante de la casa museo de Ramón Camaño y voy a hablar con Chete Pose, que es el encargado de la casa. Hola, buenos días. Hola, Son Rey Rosa, vino a visitar si me enseñas o museo. Como no, encantado, venga, adentro. O sea que aquí o que van a ser tratando de recoller todo o material que él foi facendo ao largo de toda a súa vida. Sí, claro, sí, un claro. home que viveu moitos anos. Sí, 99. O sea que aquí está a vida de toda, Claro. non só de Muxía, sino de toda a zona, digamos, o sea, de toda a comarca. de toda a comarca, porque era un pouco fotógrafo de toda esta. Carballo hasta Porto do Son. Mira unha cousa, a ti o nome de Ruth Matilda Anderson sonache claro, por suposto, non? Sí, ten moita vez, eu documentado moito, Camaño, sí. Bueno, quen descubriu un pouquiño esa conexión foi este Manuel Sendón. Manuel Sendón, sí, que precisamente teño aquí o libro, porque además hai unha cita do padre de Ruth que dice que Ruth se encontrou con un chaval moi espabilado de 14 anos que andaba cunha coda no bolsillo. Ruth conocía a un chico muy espabilado que nos está ayudando a cargar, caminar e encontrar a la persona que nos va a abrir la iglesia. Le interesa la fotografía, tiene un pequeño Kodak de bolsillo y nos dio algunas fotos que había hecho. Ese muchacho resultó ser Ramón Camaño, uno de los fotógrafos más prolíficos y reputados de Galicia. En esa época tenía solo 16 años. Finalizaré mi recorrido por a Costa da Morte visitando Malpica, para ver uno de los trabajos típicamente femeninos que Ruth fotografió y que cada vez se hace menos, que es la reparación de redes de pesca. O traballo desto das redeiras tivo de cambiar moito desde esa época que estamos falando, fai 90 anos a hoxe, supoño que cambiou. Eu hai 90 anos non estabas nin eu tampouco, pero non recordo. A xudgar polo que sabemos... O que sí que se ve polo que se ve nas fotos ou se ve ou bueno, teño así algunha imagen
de hai anos, pero, bueno, eu recordo esa imagen a máis moita xente, non? E recordo, non é que eu vise, pero si teño así imágenes de cando se transportaban as redes, pero antes as vacas que nos carros levábanas, había que teñilas. Eu polo que lle teño oído a miña abuela, que as teñían, había uns sitios que lle chamaban píos, ou así, metíanas ali a teñir, despois levábanas ao sol, a secar. Antes non había materiales como hai hoxe. Hoxe rompeche unha peza e repola, sabes, en menos tempo, menos coste e tal, pero antes repallabas todo, igual que as artes de malla, que son aquelas verdes, aquelas antes atábalas malla por malla, hoxe xa se sustituye por peza. Mayoritariamente é un traballo de mulleres, non? Ou hai homes tamén que se dedican a iso? Sí, normalmente, a ver, son mulleres todas, Pódese decir que o 100% ou ponlle o 95%, que é todo muller. Que pasa? Que os homes son os que din como cae esa rede. Eles determinan as súas medidas, teñen as súas, sabes? Son os que mandan. Son os que mandan. Muy cerca de Malpica está la villa de Buño. Allí, Ruth documentó una de las actividades más importantes de la zona, la producción de cerámica, que aún hoy en día sigue siendo una de las más reconocidas de Galicia. O uso das pezas en cerámica cambiou de ser a base de todo, tanto para cociñar, para servir a mesa, para almacenar, para transportar, a ser pezas que tamén valen para agardar cousas, para almacenar, e tamén valen para cociñar, pero pasou a unha función máis decorativa, non? E neste cambio tamén influía a decoración, de ser pezas moi pouco decoradas a dominar no acabado da peza a decoración. Isto é a cámara de combustión e aquí se mete toxo. Aquí, nesta zona, utilízase toxo para cocer, que é o que dá maior poder calorífico. E con eso consigues que nas pezas que están detrás deste muro, en riba da cámara de combustión, acaden 1000 ou máis de 1000 grados. Queda alguén aquí dos antigos oleiros, queda algún descendente, alguna que sexa... Sí, todos, sí. E incluso se documentan familias dende o Marqués de Ensenada, dende o Castas do Marqués de Ensenada. Pero que siguen na actualidad facendo... Sí, que siguen. Cantos oleiros chegou a ver aquí nos mellores tempos de... Home, no século, en algún documento do século XIX son máis de 100 oleiros. E agora quedan? 22. 22. Ainda quedan oleiros e oleiras. Me dirijo ahora a hablar con un descendiente de uno de los ceramistas que retrató Ruth en su estancia en Buño. Todos os meus antepasados, todos, tatarabuelos e máis alá, bisabuelos, abuelos, meus pais, todos foron alfareiros. Usted recoñece a alguén aquí nesta foto? A todos. Sí? Sí. Este é a miña bisabuela, este é a miña abuela, este é o meu abuelo, este é o meu pai e este é un irmán do meu pai. Como souperon que desa foto? Bueno, esa foto, en principio, podo dicir, foi un domingo no mes de agosto. Eu acerquei-me á Coruña e eu vi un cartel moi grande, exposto, non? Home, que foto máis bonita, que foto máis bonita, que foto máis bonita. E seguí dando voltas a conta e vi, home, exposición tal, na Fundación de Caixa Galicia e tal. E, home, pois, teño que ir a vela. E o lunes, sobre as 10 da mañá, chegou Santi Garrido, que é un reportero da Voz de Galicia, e andou por aquí por Buño, preguntando se alguén que había na foto tiña familia en Buño. E eu automáticamente dixen, mira, Santiago, esta é a miña abuela. Esta é a miña abuela. E, ademais, todo o círculo que está alrededor, bueno, por oídas e tal, é meu abuelo, e tal e tal. Xa collemos, xa seguimos nos vendo, fomos á Coruña con a exposición, este é o outro, e, bueno, eran... Xa que a sorpresa foi mayúscula, supoño, que antes descubriron unha foto así, tuvo que ser unha... Sí. Santi Garrido es un periodista de La Voz de Galicia que investigó la estancia de Ruth en esta zona de a Costa da Morte. O caso de Ruth Matilda é extraordinario, de repente aí xa danos descubrimos todo o que fixera por aquí, empezamos a publicar reportaxes, e aquí sen saber máis onde estuvera e con quen estuvera, e a base de petar en portas foi aparecendo todo. Sí, porque hai un caso, por exemplo,
Nosotros tomamos en puño con Aparicio, realmente fuches tío que lles dixeche que estaba a súa familia nunha foto, non? A raíz da exposición que fixera a Fundación Caixa Galicia de moitísimas fotos en Coruña, eu indaguei en algunhas e vin que había unha familia de oleiros. Un día de novembro pola mañán, que non tiña moito máis que facer, empecé a ir petando polas portas das olerías a ver se podía ser isto ou non era, hasta que de repente, pues efectivamente, cheguei a xunta a Aparicio xa lle chamou un pouco a atención, viu aquelas caras, dixo que tiña que preguntar, empleou un día ou dous e ao final pues resulta que sí, que eran os seus antecesores de todo, empezou a olería Aparicio, un dos mellores talleres, además, de obradoiros de Buño. E tamén en Ézaro, non? Contanos o de Ézaro. O de Ézaro foi moi peculiar. Ézaro é un sitio, aparte de precioso, que tamén impactara a Ruth Matilda cando viña desde o Pindo e o cruzou en barco, porque hasta os anos 50 non houve ponte, a xente paraba ali moitas a dormir. E ela dedicalle bastante tempo, o sea, que quedou ali un día, dedicalle bastante tempo a fotografiar as mulleres que estaban coas traíñas na praia, que as levaban, collían o peixe arrastrando. Tamén lle saca foto a dúas rapazas descalzas coa pañoleta removendo unha cazola de barro ali nunha lareira, dixendo, isto hai que atopalo. Foi tamén, pois, como o caso de Buño, empezar a petar en portas, a mirar, a preguntar. Ali un amigo que teño tamén empezou a mirar, de repente descubrimos pois, unha señora, Teresa Castro Rodríguez, que fora ela que estaba con súa irmán Serafina, que se morriu hai un par de anos, máis ou menos, e para mí foi todo un impacto, e para ela moito máis, como o caso de Aparicio. E ela, recordo que cando lle fixemos a foto, pois decidiu, quiso ter con ela unha cadeira, unha silla baleira, en recordo precisamente de súa irmán, para decir, mira, esta era que estaba aquí comigo, agora non está, que morreu hai pouco, e estas son eu. Xa non quedaba a lareira, había todo unha parede de azulexos, pero polo menos foi o mesmo sitio físico onde naquela taberna se hospedou Ruth Matilda con seu pai. Continúo mi recorrido tras los pasos de Ruth y llego a la ciudad de A Coruña. Ya en 1924, A Coruña era una gran ciudad, con más de 60.000 habitantes, un desarrollo notable y una floreciente burguesía. Contaba con el primer rascacielos de España, junto a otros edificios modernistas que convivían con un centro histórico medieval y con unos espacios que a día de hoy se conservan prácticamente como ella los vio. La ciudad vivía cara al mar y con su puerto como eje de la economía. Ruth no fue ajena a este hecho, como se puede apreciar en su trabajo. Debido a las aún incipientes comunicaciones terrestres, era habitual el trasiego de personas de un lugar a otro de la ría en pequeñas embarcaciones, a remo o a vela, y hoy en día sustituidas por otras más modernas y dedicadas al paseo de turistas. En las ciudades, las mujeres también trabajaban, aunque muchas veces el trabajo era un poco diferente al que se hacía en las zonas de campo o de mar. En los jardines del centro de la ciudad era común ver a las criadas cuidando y paseando a los hijos de la burguesía coruñesa. Hoy en día los abuelos cumplen en cierto modo esa función. Muy cerca de A Coruña, Ruth hizo muchas fotografías de trajes regionales. Archer Milton Huntington tenía mucho interés en que se documentaran las características de la vestimenta tradicional de las diferentes regiones de España y América. Esta era la razón de que Ruth utilizara la fotografía en color para los trajes típicos gallegos. Mientras las fotografías en blanco y negro las revelaban ella y Alfred como podían, las imágenes en color tenían que enviarlas a Nueva York para su procesado. A diferencia de las ciudades, que fueron mudando su aspecto durante décadas, aún quedan lugares como la Villa de Mondoñedo, donde podemos ver casi lo mismo que vio Ruth cuando estuvo aquí. Ruth y Alfred estuvieron aquí en Mondoñedo en febrero de 1925. Alfred describe en su diario la impresión que le causó tanto la villa como el paisaje que la rodea. Esta mañana tiramos fotos de la catedral y de algunas escenas en la calle. Estamos hechizados por esta pintoresca villa de estrechas y sinuosas calles y tiendas limpias. Después de cenar fuimos hasta el monasterio y tuvimos suerte de que el portador fuese bien robusto, ya que un parte del camino era una empinada cuesta arriba. Todo lo que pude hacer yo fue trasladar a mí mismo más el trípode. La vista desde el monasterio era magnífica e hicimos 1 o 2 fotos para mi gente con la cámara ICA.
El barrio de Os Muiños es un claro ejemplo de esa permanencia a través del tiempo. Voy a entrar en este molino que se conserva prácticamente como cuando Ruth estuvo aquí y voy a hablar con Edelmiro Espósito, que es su molinero. Hola. Hola, buenos días. Que tal? Bien ustedes, sí, son Edelmiro. Mira unha cosa, usted é moiñeiro de toda a vida, non? Pois pode dicir que sí. Aquí nesta zona había moitos muiños, porque Pois isto chama-se o barrio dos era muiños, como si, o barrio ben derivado disso. Precisamente ben derivado do que eran os muiños, claro, porque había moitos muiños, muiñeiros e alfareiros. E cantos muiños chegou a haber? Había aquí 8, no término de 1 kilómetro éramos 8. E traballando todos a vez, e había un traballo para todos cantos se quería. E alfareiros? E alfareiros, a mellor 20. Mira unha cousa, que teño aquí unhas fotos das que fixo esta chica, Ruth. Sí. Pode usted ver se a recoñece? A ver. Fotos de fai casi 100 anos. A ver. Esta concretamente parece a Rúa San Roque, non? Porque se ve a catedral ali ao fondo. Donde será isto? Sí, é Rúa San Roque, sí. Una de las constantes del trabajo de Ruth fue reflejar el trabajo infantil. A pesar de que era algo habitual a principios del siglo XX en todo el mundo, iba creciendo el número de personas e instituciones que rechazaban la explotación infantil. En Estados Unidos, incluso se había creado una comisión parlamentaria para intentar erradicar esta práctica. Así que no es de extrañar que muchas de las fotografías que Ruth tomó en Galicia tuvieran como protagonistas a los niños. A día de hoy, afortunadamente, las cosas cambiaron bastante. Las lecheras eran una imagen cotidiana en la Galicia que conoció Ruth. Viajaban cargadas con la leche y recogían pueblos y ciudades. Eran parte del paisaje y lo siguieron siendo hasta entrados los años 70. Marcho ahora hacia Fonsagrada, un lugar donde Ruth hizo muchas fotografías. Aprovecharé para hablar con Pejerto Saavedra, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Santiago de Compostela. Como crees que era a Fonsagrada que la ocupou cando chegou aquí? Sí, home, era moi diferente a actualidade, desde logo, máis as aldeas ca a vila, non? Pois tiña 7.500 habitantes. É dicir, no 1900 Fonsagrada era máis grande, que tiña máis habitantes que Vigo. Pero unha vila nese momento moi dinámica, sobre todo no aspecto comercial, non? No aspecto comercial, porque era un reflexo tamén do que era o mundo rural, que era onde estaba a demanda. Ela, eu creo que non se preocupaba tanto do que era o cambio, como de a cultura popular, a cultura material, os vestidos, a vivenda. É unha época de moito dinamismo, tanto no mundo rural como no mundo urbano. Ela, ben, claro, viña preocupada, como ben sabido, polo traxes, pois máis simplemente polo que sería a cultura material, non? E os oficios. A forma de fotografiar, digamos, que o mundo rural son as feiras, non? Eu creo que ela, pois, as feiras é cando ve a xente das aldeas, non? Vendendo cousas e vestidas, cos artículos que trae, todo iso creo que, en parte, está motivado por eso, non? Digo, a Fonsagrada, nese aspecto, pois, é unha vila que existe polas feiras, non? Pero o traballo dela, despois de poucos anos, o de Evelyn, claro, é a mirada dende fora, non? As fotos que temos da época, moitas, ou anteriores xa, non? Pois son fotos moitas de familias, non? Pero non hai a foto, digamos, que é menos frecuente a foto colectiva, non? Que trata de representar, pois, o que son os oficios, o que son as actividades, neste aspecto, pois é un documento, creo que importante. Que diferentes ou que parecidos podemos ver entre a Fonsagrada de hoxe e a Fonsagrada de 1925? 24-25. Sí, bueno, eu creo que o que é a vila ten moitos parecidos, non? É dicir, hoxe a Fonsagrada é unha poboación de servicios, como era entonces, tamén máis dependente, eu creo que do que é o mundo externo de paso, de turistas, de visitantes, etc., pois que do que era a demanda da poboación rural, que era a que lle daba pulo, repito, ao comercio, ás tabernas e todo o que había aquí, non? El recorrido que Ruth Matilda Anderson hizo por toda Galicia le permitió reunir una serie de imágenes de gran valor antropológico para el estudio de la sociedad y las costumbres de esta tierra. Las zonas de interior eran muy diferentes a las que había visitado en la costa. El aislamiento era mucho mayor y las tradiciones estaban mucho menos contaminadas por el contacto. O cebreiro
es uno de esos lugares donde aún hoy en día siguen manteniéndose en pie y en uso las pallozas, una de las tipologías de vivienda más antiguas que se conoce y que Ruth fotografió para el archivo documental de la Spanish Society. Todo este recorrido siguiendo las huellas de Ruth me lleva a la conclusión de que Galicia ya no es la misma que hace 100 años, pero que aún mantiene parte de esa naturaleza en sus costumbres y en sus paisajes. Termino mi viaje llegando al lugar desde donde partí en busca de la Galicia de Ruth. En Lugo, mi ciudad, aún se puede ver de forma muy clara esa permanencia de la tradición fundida con el inevitable avance de la sociedad. Por ejemplo, el día de mercado sigue siendo un día especial en Lugo. Ruth y Alfred se alojaron en el Hotel Méndez Núñez cuando estuvieron en Lugo. Aún sigue estando en funcionamiento hoy en día. Me acerco a él para hablar con la dueña de la estancia de los dos norteamericanos en el año 1925. ¿Cómo cree usted que sería en aquel momento, en aquel entonces, cómo sería el hotel? Aquí el primer cuarto de baño que hubo en Lugo, tenemos además el proyecto hecho por un arquitecto que se hizo aquí en el hotel en 1905 y no había cuarto de baño. Y lo más simpático es que al abuelo de mi marido le decía: don Francisco, que no tenga usted que usarlo, y que era un cuarto de baño muy bonito, porque a la bañera no te metían nada más que muerto. Unha vez que chegan aquí e se instalan, unha das primeiras fotos que se cree que fan é esta foto precisamente que está feita na Porta de Santiago. Porque no iba nadie a la muralla, no subía nadie, porque no, ya siendo yo joven estaba hasta mal visto, normalmente solas nada. Y esta señora se ve que al vivir aquí conoció a la familia que era de mi marido. Como viven en el hotel y yo soy muy fisonomista, a mí me da la impresión de que son dos cuñadas, una de ellas mi suegra, muy de zapato, bien, buen sombrerito. ¿Cómo se llama la muralla de sombrerito? Que lo llevaban a todas horas. Y después aquí hay más una señora mayor, que puede ser la abuela de mi marido. Claro, ella si come aquí en el hotel, a la tarde, como ahora diríamos nosotros, vamos a la muralla a hacernos unas fotos. Y los llevó a todos. Bueno, aparte de eso, este señor, Alfred, iba escribiendo un diario, ¿no? Entonces, con respecto ao hotel, fai algúns comentarios que dice, por ejemplo... Tenemos unas habitaciones muy bonitas justo debajo del tejado del tercer piso. Los radiadores están en los pasillos. El calor sube por las escaleras y se mete en nuestras habitaciones. La comida siempre está buena en el Hotel Méndez Núñez. A comida para o tren de Sarria, se ve que lle prepararon comida no hotel para levar para ir a Sarria, porque iban a facer fotos a Sarria. Dice, foi un cacho de pan fresquiño, unha caixa das máis deliciosas sardiñas, un pouco de bo queixo e casi unha libra de uvas pasas grandes. Total, 4 pesetas foi o que lle costou. Que ella sería un dineral. Xa sería un dineral, claro, porque toda a factura da estancia aquí pues foron 38 pesetas, o sea que hai que ver. Se usaban céntimos. El 4 de junio de 1925, estando en Lugo, Ruth y Alfred recibieron un telegrama de la Spanish Society dando instrucciones para terminar la misión de Ruth en Galicia. En cuanto nos sentamos para el almuerzo, el camarero trajo un sobre azul pequeño y le dejó sobre la mesa. Siempre es interesante recibir un telegrama y este venía del Hispanic Society indicando a Ruth que debería regresar a Nueva York a primeros de septiembre. Ruth y Alfred llegaron a Galicia el 13 de agosto de 1924. Durante un año recorrieron gran parte de esta tierra, dejando constancia de ello en imágenes llenas de hermosura. Imágenes que son para nosotros documentos inestimables de cómo era Galicia hace un siglo. Mi viaje, esa misión que me impuse de ir tras los pasos de Ruth y su padre, también termina. Siento que los conozco mucho mejor, que puedo entender qué buscaban en Galicia y qué supieron encontrar en ella. Y estoy convencido de que gracias a ellos también conozco mucho mejor mi tierra. ¡Corten!